En este vídeo veremos tres ETFs de altos dividendos. Para seleccionar estos tres ETFs me he basado en que busquen empresas con dividendos de calidad y que sean sostenibles. Si no sabes de qué te estoy hablando, en este vídeo de aquí explicábamos todo esto acerca de los dividendos. Pero básicamente es que las finanzas de la empresa permitan pagar esos altos dividendos. Todos estos ETFs se invierten en acciones de Estados Unidos y además pagan los dividendos cuatrimestralmente. Primero veremos las características principales de estos ETFs. Luego los compararemos entre sí, entre los retornos y los dividendos. Finalmente te daré cuál es mi opinión acerca de cuál elegiría de todos estos. Y posteriormente veremos un ejemplo de cómo invertir en alguno de ellos en la plataforma eToro. Y quédate hasta el final del vídeo porque he visto en YouTube que hay gente que recomienda unos ETFs que no buscan altos dividendos, pero sí que reparten altos dividendos, y te daré mi opinión acerca de ellos. El primero que vamos a ver es el iShares Core Dividend Growth ETF. Cotiza con el ticker DEGRO. Este ETF tiene un dividendo del 1,99% y en los últimos 4 años ha tenido una media en el pago de dividendos del 2,25%. El rendimiento que ha tenido en los últimos 5 años es del 68,14% y cobra una tasa del 0,08%. Chicos, estamos aquí en la página de Seeking Alpha y como vemos el ETF se compone en estos sectores, ¿vale? Es decir, los tres ETF son bastante similares. Están muy sesgados hacia el sector financiero, al tecnológico y al healthcare, y también el consumo discrecional y el industrial. Están cegados hacia estos sectores porque es donde están los altos dividendos. Como vemos aquí, el top 10 de empresas lo componen Microsoft, Apple, Johnson Johnson, Pfizer, bueno, Morgan, JP Morgan, Procter Gamble, es decir, todas empresas que evidentemente pagan dividendos. Lo compone 420 empresas, el ETF de Grow. Y como vemos aquí, esto es en lo que se basan estos tres ETF que estamos viendo. Es decir, que los dividendos sean crecientes. Y como vemos, efectivamente, han sido crecientes a lo largo de estos años. Chicos, el segundo ETF que vamos a ver de altos dividendos es el Vanguard Dividend Appreciation ETF. Cotiza con el ticker BIG. Este ETF ha pagado un dividendo del 1,80% en el último año y ha tenido una media en el pago de dividendos en los últimos 4 años del 1,78%. El retorno que ha tenido, sin contar los dividendos, en los últimos 5 años ha sido del 72,93%. Y en los últimos 10 años ha tenido un retorno del 167%. Cobra unas tasas del 0,06% y además está diversificado en 292 empresas. Chicos, estamos aquí con el BIG de Vanguard, estamos en Seeking Alpha, da bastante información esta página acerca de los ETF. Bien, y como te decía antes, este también está muy sesgado hacia estos sectores porque evidentemente es donde están los altos dividendos. El top 10 de empresas que componen el Big de Vanguard es Microsoft, Johnson Johnson, JP Morgan, Visa, Procter Gamble, Home Depot, Mastercard, Coca-Cola, PepsiCo, bueno, en fin. Este top 10, como vemos, compone el 30% del total del ETF y está compuesto por 292 empresas. El dividendo que ha pagado es un 1,76% en el último año. Y como vemos aquí también la tasa de crecimiento de los últimos 5 años es del 8,38%. Este ETF, al igual que el anterior, también se basa en que sean dividendos crecientes y además de dividendos sostenibles. Chicos, el tercer ETF que vamos a ver de altos dividendos es el Schwab Strategic Trust. Cotiza con el ticker SCHD. Este ETF en el último año ha pagado un 3,12%. En los últimos 4 años ha tenido una media en los dividendos del 3,02% y el retorno que ha tenido en los últimos 5 años, sin contar los dividendos, ha sido del 71,87% y en los últimos 10 años ha tenido un retorno del 169,9%. Te cobra una tasa del 0,06% y está diversificado en 104 empresas, lo que indica que está muy concentrado. Bien, al igual que los otros dos, está muy sesgado hacia estos sectores que es donde están los altos dividendos. Como vemos aquí, el top 10 de empresas es Pepsi, Coca-Cola, Home Depot, Cisco, Amgen, Merck, Broadcom, Pfizer, en fin, son todas empresas de altos dividendos. En este caso, este top 10 compone el 41,52% del total del ETF.
Es decir, está muy sesgado hacia estas empresas de aquí. Como vemos aquí, el dividend yield que tiene es un 3,62% y la tasa de crecimiento en los últimos 5 años ha sido del 13,32%. Y como vemos aquí, y al igual que en los casos anteriores, se basa en buscar empresas con dividendos crecientes y sostenibles. Chicos, estamos aquí en Seeking Alpha y vamos a comparar estos tres ETFs. Como vemos aquí, el más caro es el Degro, el primero que vimos, que es con 0,08% y los otros dos cobran un 0,06%. Los dividendos, por ejemplo, para el caso de Degro es un 1,99%, para el caso del BIG es 1,80% y para el SCHD es un 3,12%. Además, la media en los últimos 4 años ha sido para el caso de Degro un 2,25, para el BIG 1,76 y para el SCHD un 3,02%. Y una de las cosas interesantes es esto que está aquí. Es decir, además de los dividendos hay que tener en cuenta la performance que ha tenido en los últimos años. Básicamente esto es la plusvalía que ha tenido el ETF en sí. Para el caso del Degro, que ha tenido un 66,63%, para el caso del BIG ha tenido un 71,35% y para el SCHD un 70,52%. Y en los últimos 10 años, bueno, para este no tenemos datos, pero para el caso del BIG ha sido un 165% y para el caso del SCHD un 167%. Como vemos, los retornos son bastante similares, por lo que si habría que elegirlos en base al retorno, vale, pues a lo mejor, bueno, pues podríamos dudar entre este y este. Pero lo cierto es que la tasa de dividendos que ha ido pagando, y esto hay que tenerlo en cuenta, la plusvalía del ETF, la del SCHD es muy superior a la de los otros dos. Si te gusta este tipo de contenido, por favor dale like, que a mí me ayudas muchísimo. Entre estos tres ETFs, ¿cuál elegiría? Por el rendimiento que ha tenido en los últimos 10 años, el rendimiento viene dado por lo bueno o malo que son las empresas que componen el ETF, ¿no? Tanto el rendimiento como plusvalía como en los dividendos que reparte. Entonces, teniendo en cuenta el rendimiento de estos ETFs, descartaría el Degro y me quedaría para elegir entre el BIG de Vanguard y el SCHD. Pero como estamos buscando un ETF de altos dividendos, me quedaría con el SCHD. ¿Por qué? Por el alto dividendo que está pagando en este año y además por la media histórica de los dividendos que ha pagado, que es muy superior al BIG. ¿Y por qué he descartado el Degro así de una, sin más miramientos? Sinceramente, paga muy poquitos dividendos y para invertir en ese ETF invertiría en uno que replique el Standard Poor's 500, como puede ser el VOO de Vanguard, que ha tenido un retorno muy superior a ese ETF. Y el dividendo que paga el de Standard Poor's 500 no anda muy lejos de este ETF Degro que está buscando altos dividendos. He visto algún vídeo en el que recomendaban invertir en el Vanguard Total World Stock o en el Total World Stock excluyendo a Estados Unidos. Cotizan con el ticker VT y VXUS respectivamente estos ETFs. He visto que recomendaban justamente invertir en estos ETFs por los dividendos que pagaban. Si bien es cierto que pagan unos dividendos que no están mal, o sea, el retorno que tienen estos ETFs no los puedes comparar ni de lejos con los que puedes sacar de ETFs que inviertan solo en Estados Unidos. Por lo que si solo estás buscando ETFs de altos dividendos, sería un error invertir en estos ETFs. Estos ETFs son adecuados si quieres diversificar en todo el mundo o en empresas que no sean de Estados Unidos, pero no inviertas en estos ETFs solamente por buscar altos dividendos. Aquí estamos viendo estos ETFs del total del mundo, el total del mundo sin Estados Unidos y finalmente cuál el que habíamos elegido para invertir, ¿no? Que es el SCHD. Bien, como vemos, estos dos que invierten en el resto del mundo ya cobran un poco más de tasa. Los dividendos que tenemos, por ejemplo, para el caso del Total World Stock, esto es incluyendo a Estados Unidos, es un 2,22%. El que es excluyendo a Estados Unidos es un 3,75%, lo que es bastante alto. Y el que habíamos elegido nosotros es un 3,14%. Este solo invierte en Estados Unidos. Pero la media en los últimos 4 años de esos dividendos, bien, la veis aquí, 2,09%, 2,89% para el caso de fuera de Estados Unidos y un 3,03% para el SCHD, que es buscar solamente acciones de altos dividendos. Y aquí vemos el retorno, que ha tenido cada uno de estos ETFs. Por ejemplo, el VT, que es el Total World Stock,
un 93% sin contar los dividendos en los últimos 10 años, el que es el total del mundo, pero sin Estados Unidos ha tenido un 19,77% en los últimos 10 años, sin contar los dividendos. Y finalmente el SCHD ha tenido un retorno del 167%, sin contar los dividendos, evidentemente. Vemos aquí también cómo están concentrados, ¿vale? Es decir, el Total World Stock se compone de 9.527 empresas. El que es el total del mundo, excluyendo Estados Unidos, 7.891 empresas y el SSHD solamente 104. Chicos, estamos aquí en mi página de eToro. Recordaros que mi cartera es pública, es decir, podéis consultarla a través del enlace que está en la descripción de todos los vídeos para que veáis en qué estoy invirtiendo en la actualidad. Y también soy Popular Investor, o sea que todo aquel que quiera copiar mi portafolio puede hacerlo simplemente pues registrándose en eToro y copiando mi portafolio. Bien, aquí estamos en el portafolio virtual y para invertir en el SSHD, por ejemplo, que es el que hemos escogido, pues buscamos aquí el ticker del ETF o de la acción que querramos invertir. Ya nos sale aquí. Tenemos aquí el Schwab US Dividend Equity ETF y le damos a invertir y por ejemplo aquí ponemos la cantidad que querramos. Esto como es un portafolio virtual pues da igual, es decir, es de mentira, yo no tengo esa cantidad de dinero ni de lejos. Y vamos a poner un poco menos. Acordaros que en los ETFs de quitar el stop loss y el take profit, ¿vale? En los ETFs lo normal es que sea una inversión de largo plazo, muy largo plazo, año, por lo que no nos interesa si el precio del ETF fluctúa un poco, que nos cierre la operación, entonces quitaríamos el stop loss. Asimismo, como si el ETF se revaloriza pues, un X%, tampoco nos interesa que nos cierre la posición, por lo que quitaríamos el take profit. Vale, entonces ponemos esto, le damos a establecer orden. Esto se va a establecer como orden y va a entrar el lunes. Hoy es sábado, el mercado está cerrado. Entonces, pues se va a ejecutar ni bien abra el mercado el lunes. Vamos aquí y ya estaríamos. Una vez que se ejecute la orden, pues nos aparecerá aquí en este listado de aquí, ¿vale? Aquí tenemos la orden como pendiente y estos son pues acciones y ETFs que tengo en mi cartera virtual. Chicos, me gustaría saber cuál es vuestra opinión acerca de estos ETFs, así que por favor dejadla en la sección de comentarios. Y esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.